Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal, y en esta oportunidad voy a hacer un análisis, una reacción a una canción que la verdad me dio vuelta a la cabeza, no lo puedo creer todavía. La canción, la sesión número 41 de Bizarrap junto con Nicky Jam, ¡bravo! Pero qué barbaridad, yo no podía creer cuando escuché eso. Antes que nada les voy a mandar un beso enorme a mi sobrina Cande Span. Ustedes ya saben que ella hace las ediciones de estos videos, es periodista, community manager, poetisa y aparte, bueno, me tira ideas muchas veces, la mayoría de las veces me tira idea ella. Claro. Me dice, ¿por qué no escuchás lo último de Bizarrap? Yo digo, escuché tanta basura, tanta porquería urbana, que dije, bueno, una más, bueno, vamos a escuchar a ver qué es. Y ya te digo la verdad, yo me esperaba una huevo totote urbana y nada que ver. How dare you? Me morí, me abrió el cerebro así en dos. No puedo creer la calidad. Bueno, ya lo vamos a hablar bien. Ustedes ya saben que como yo soy coach vocal, voy a tener que hablar de lo mío, que es la emisión vocal, bueno, de Nicky Jam y los pequeños secretos que hay dentro de una grabación. Vamos a hacer un análisis vocal a Nicky Jam y también las cosas bien, las cosas mal que hizo y las cosas muy bien, que la verdad que me encantó el trabajo de Bizarrap. Bizarrap es un productor musical y DJ argentino, la verdad que de una calidad que yo no lo puedo creer. Su nombre es Gonzalo Julián Conde. Pero un nene creo de 22, 23 años tendrá ahora. Si ustedes escuchan de fondo un ruido, es mi perra, Loba, que ustedes ya la conocen. Que bueno, está muy grande y ya no va a poder salir en cámara porque es enorme. Creció y se está tornando un perro asesino. Y no sé si es buen ejemplo para mostrarla, pero bueno, la voy a mostrar. A ver, vení Loba, vení. Mira. Ella es Loba, si no la conoces te la presento, Loba. Hola a todos. Bueno, ella es Lobita, que está haciendo ruido con una lapicera. Se la bancan, como me la banco yo, que me muerde todo. Bueno, se bancan que muerdan la lapicera porque eso implica que no me esté mordiendo a mí en este preciso momento. Antes que nada, porque yo me voy a olvidar, síganos en las redes sociales, tanto a Loba como a mí, que está haciendo Loba, está usando mis redes sociales, Adri Bachet, para hacer locuras. Bueno, el primer recurso vocal que utiliza Nicky Jam en esta canción, en esta sesión número 41, que es El Visa la soltó. Me encantó. Con mi sobrina me dice, es un temardo, y es cierto, es un temardo. Es una canción, la verdad que fantástica. No te la podés perder, ¿eh? El primer recurso vocal que utiliza Nicky Jam es la media voz. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Obviamente, como tiene que hacer un profesional, como debe hacerlo un profesional, en la modulación, una excelente modulación. No podés esperar menos de un profesional. Por eso yo te molesto tanto cuando escucho a los chicos y veo a los chicos que no me mueven la boca, que no me modulan. Hay que modular, chicos. Miren, está bien que Nicky Jam no tiene dientes, tiene teclas de piano. Yo para mí viene con un teclado incorporado. Pero bueno, tiene que modular. Así se debe modular. Aprendan de Nicky Jam, miren. Todavía sigo en el juego, todo el mundo sabe cómo brego. 20 años seguimos invicto en esto, yo soy 10. El volumen que utiliza él es el volumen de la voz hablada. Está impostada. ¿Está bien impostada la voz? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Tiene algún pequeño problema? Sí, eso lo vamos a hablar al final del video. ¿Vale? Mira. La baby en Miami, toda le puse su Iki OG como Mickey. Tengo una cubana. Media voz con escape de aire a propósito. Este escape de aire es a propósito. El Visa la soltó y sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. ¿Viste? Bueno, esta media voz que él está haciendo tiene un escape de aire a propósito, después se torna nasalizada. ¿Cuál es la diferencia entre el twang, que vos ya sabés que el twang es mandar el sonido acá adelante, y la nasalización que utiliza Nicky Jam?
acá hay una pequeña, gran diferencia. Una cosa es el twang, que es mandar el sonido aquí. Esto, que bueno, hay mucha gente que canta con twang, vos ya sabés, Belinda, un montón de gente que necesita mandar al twang para cerrar las cuerdas vocales, que es una herramienta primordial para no quedar descolgado con la laringe baja. Bueno, es muy técnico, pero vamos a hablar en este caso específico. Él no está mandando al twang, él está nasalizando. ¿Cómo se nasaliza esto? ¿Por qué se nasaliza? Porque él viene del Caribe. Esperé que me tome un sorbo de té. Sanipet, ¿qué es? Sanipet es un baño para tu mascota. ¿Dónde hace pipí? Ustedes preguntan, ¿dónde hace pis y caca? Lo va. Bueno, hacen el Sanipet. ¿Qué es esto? Mira, esto es un Sanipet. Vos lo abrís, lo pones en el piso y lo va a hacer pis. Ahí, sí, ahora la dejo ahí apoyadita. Bueno, Sanipet, muchas gracias. Sanipet viene en presentación de 10. 20 y 60 unidades. No te lo podés perder. ¿Estás haciendo pis? Yo que te dije, mira, ¿ves? Mira. ¡Bien! Gracias a la gente de Sanipet. Miren el pis aquí. Adiós, adiós, decirle adiós a los diarios en el piso, por favor. Es para viejitos, para bebés, para todo el mundo. Nunca vas a tener olor ni nada feo en tu casa, ¿dale? ¿Por qué nasaliza? Él viene del Caribe, es de Puerto Rico, toda la parte del Caribe. Ellos nasalizan como parte de su idiosincrasia. O sea, a la hora de cantar, cantan todo de acá. Acá arriba. Se cierra lo que se llama la faringe nasal. Es una cosa típica de la música caribeña, de la salsa, del merengue, más de la salsa, de los soneros. Y él no puede escaparse, que eso es lo que me encanta a mí de los artistas, que no puedes escapar de tu idiosincrasia, ¿entendés? Bueno, él hace la parte aguda con esa nasalización. Sonó cabrón, la baby lo probó y se enamoró. Me llamaron para bailar y esta vaina se... ¿Lo escuchaste bien? Es primordial ese tipo de nasalización. Lo hace para poder cerrar bien las cuerdas e impostar más sonoramente la voz. Otro recurso vocal que utiliza es el belting con voz mixta. Mirad. Esta vaina se odió. Esto no es de la mata, el que la mata soy yo. Vamos a hablar ahora de la parte negativa. Nada, no hay, no existe. Que lo que yo vi al principio, viste que te dije, bueno, te voy a dar el mismo ejemplo. Es el mismo video, pero nota esto. Nicky, en las partes graves, viste que te dije que no nasaliza, donde no nasaliza y él deja la laringe baja, tiene un escape de aire. La baby en Miami, toda le puse su Iki, OG como Mickey. Tengo una cubana que se escucha en la grabación. Pero, a ver, ¿cómo te lo digo? Es tan hábil lo que hace Gonzalo Bizarrap con el sonido que vos tenés que escucharlo 2 veces para ver si es a propósito, si tiene una cámara especial, tiene mucho agudo o es un problema vocal. Bueno, estudiándolo un poco, él tiene escape de aire en la zona baja. ¿Se soluciona? Sí, se soluciona. ¿Hace mal a la larga? ¿Te hace mal a las cuerdas vocales? Sí, te hace mal. Pero bueno, es una miniedad. Es una pavada dentro de tantas cosas que tienen otros cantantes, ¿no? Aparte lo soluciona cuando él sube, que canta, que me encanta cuando sube el tono de voz y la impostación. Me encanta y lo hace perfecto. Y adelante, Nicky Jam. Vamos a hablar de Gonzalo, de Bizarrap, que eso es lo que a mí me mató de todo esto. Es la profesionalización de todo esto. Yo escuchando en este poco tiempo que estoy escuchando la música urbana, que me incorporó, me metió dentro de todo ese mundo, mi sobrina Cande. Vamos a hablar, bueno, primero de los arreglos musicales, que me encantaron, esos beats, una cosa increíble lo que hace este chico. Lo que a mí me impresionó es la profesionalidad, como ya te dije, es que no es una pelota de sonido, como estoy acostumbrado a escuchar a otra gente, a otros DJs,
que te dejan, que es una pelota de sonido que no podés distinguir ni diferenciar cada cosa, que se cruzan las notas. No es profesional eso, que se haga una pelota de sonido y no distinga las cosas. No hablemos de los efectos que le puso, no solo a la voz, que por fin encuentro un productor musical de urbano que respeta al cantante, al vocalista. Le da el sonido justo, ideal para que se luzca tanto el artista como la música de él, como su arte. La verdad que me encantó. Bueno, los arreglos, como ya te dije, la mezcla, los efectos que utilizó, si me olvido de algo, y los sonidos bien definidos. Era tan la calidad que yo no sabía si lo de Nicky Jam era un error vocal o era un efecto adrede de Gonzalo Bizarrap. La verdad que chapó para ellos, me encantó. Es una canción espectacular y escuché, a partir de eso, escuché un montón de trabajos de Gonzalo. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Así que bueno, chicos, ahora sí, chicos, un beso grande, los queremos mucho. Pónganle me gusta, no pueden pasar por este video sin ponerle me gusta o no me gusta. Ustedes saben que los no me gusta Randy Huevo Totote. o sea, no me interesan nada los no me gusta. Si no te gusta, poner no me gusta, pero me encantaría que le pongas me gusta porque está acá Lobita. ¡Ay, qué hermosa Lobita! Suscríbete a este canal, que este canal tiene un montón de cosas diferentes, cosas fantásticas, cosas maravillosas, donde, bueno, vas a aprender de todo un poco, y más si querés ser cantante. ¿Dale? Bueno, un beso grande, chicos. Nos vemos la próxima. ¿Dale? Chao, 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 chao.